Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos, bienvenidos a este culto de nuevo que tenemos los jueves de oración y de pequeña meditación en la palabra de Dios. Sabéis que las circunstancias siguen siendo las que son, seguimos haciéndolo a través de medios telemáticos. Ahora parece que la cosa va incluso a peor y empezamos con algunas medidas más restrictivas, así que por lo cual pues proseguiremos hasta que se pueda con los cultos de esta manera, y también darle gracias a Dios porque aunque sea de esta forma, pues también podemos escuchar la palabra de Dios, podemos grabar los diferentes mensajes de los hermanos y podemos también compartir pues la palabra de Dios a través de este método. Nos acordamos especialmente muchísimo de nuestros hermanos Bruno y Clemen allí en el hospital, y pedimos y estamos orando muchísimo para que Dios les dé sanidad y Dios los mejore, y también que les dé consuelo. Antes de tener una pequeña meditación en la palabra de Dios, vamos a poner nuestra reunión en las manos del Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por este día. Gracias, Padre, porque en tu misericordia podemos vivir un día más. Señor, gracias por tantos años que nos has dado de vida, tantos años, Señor, que hemos podido, sobre todas las cosas, Señor, pues disfrutar de la vida contigo. Señor, y en este crecimiento, en este vivir, en este caminar diario, Señor, como cristianos, Señor, nunca hemos sentido que estemos solos. Señor, podemos sentir la soledad de personas que nos pueden abandonar, hermanos que nos dejan porque parten con tu presencia o cualquier otro motivo, Señor, pero nunca estamos solos. Siempre has estado con nosotros y sigues con nosotros. Gracias, Padre, por tantas bendiciones que recibimos de tu mano. Gracias, Padre, por tantos beneficios que nos das, Señor, y gracias sobre todas las cosas por la persona del Señor Jesucristo, que se hizo hombre, se hizo siervo y dio su vida por cada uno de nosotros. Quiero pedirte, Padre, por cada uno de mis hermanos de la Iglesia, Señor, que tú los bendigas a todos en sus quehaceres diarios, en los trabajos, en los estudios, en donde tengan que salir cada uno con su familia, con su ámbito más cercano. Señor, que nos apartes de este mal que hay, que nos apartes del maligno, Señor, y que también dé sabiduría a aquellas personas que dirigen el país, a aquellas personas que gobiernan, para que puedan tomar decisiones correctas. Nosotros, mientras tanto, Señor, pues también queremos ser personas de testimonio, Señor, y queremos pues acatar todas las normas y todas las leyes que puedan hacer nuestros políticos, nos gusten más o nos gusten menos, pero tenemos que acatarlas, porque así lo dice en tu palabra. Nos acordamos, Señor, muchísimo de Bruno y de Clemen en el hospital. Señor, estamos orando intensamente y seguimos orando para que tú obres sanidad en ellos, para que tú los mejores. También, Señor, que les des consuelo y les des ánimo y les des fortaleza. Señor, gracias por todo, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Hemos cantado, o habéis escuchado la canción de Castillo Fuerte es nuestro Dios. Y esta canción fue sin duda el himno de la Reforma Protestante, escrito por Martín Lutero. Fue un himno y sigue siendo un himno precioso, entonado por miles de cristianos de diferentes países. El 31 de octubre, es decir, pasado mañana, es el aniversario de la Reforma Protestante. Porque precisamente el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Hace pues, pasado mañana hará 503 años de aquello. Y aunque este mismo pensamiento, o muy parecido, lo tuve con vosotros hace justamente un año, considero que es un tema de importancia vital, un tema de importancia capital volver a recordarlo. Y si Dios lo permite, lo tendré el año que viene de nuevo con vosotros. Y si también Dios lo permite, lo tendré el próximo. Es un pensamiento basado en nuestro cimiento, basado en nuestra estructura, algo que es de suma importancia, algo que no se debe mover, algo que no se debe tambalear, algo que no se debe deformar.
Es inevitable muchas veces hablar de la Reforma protestante y no olvidarse o no acordarse un poco del concilio de Jerusalén que hubo en Hechos capítulo 15. Allí había algunos judaizantes en las iglesias que sostenían que para salvarse tenían que circuncidarse, es decir, tenían que hacer algo más, es decir, que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario no era suficiente. Os podéis imaginar la situación que se vivía en el año, aproximadamente el año 1500. Encima, en aquella época tan oscura de la Edad Media, aquellos 10 siglos, aquellos 1000 años que fueron, no solamente no hubo avance prácticamente en la sociedad, sino que en muchísimos aspectos fueron un retroceso. Todo se había deformado y la gente seguía empeñada, al igual que allí en Hechos capítulo 15, la gente seguía empeñada en añadir cosas al sacrificio de Cristo. La gente seguía empeñada en decir que la cruz de Cristo, la sangre de Cristo, no era suficiente para salvarse. Varias pueden ser las causas que llevaron que hicieron o que motivaron esta reforma de la Iglesia, esta reforma que fue grandísimo, que tambaleó todo en la Iglesia y apareció, por así decirlo, una Iglesia nueva a la cual nosotros pertenecemos, una Iglesia nueva, una Iglesia basada en las Escrituras, una Iglesia alejada de toda aquella deformación que se ha ido produciendo con el paso de los años. La primera causa que llevó a esta reforma protestante es que en la Iglesia había una corrupción muy grande, una corrupción grandísima. Y allí se había establecido un sistema de indulgencia, un sistema de perdonar pecados a cambio de dar dinero. Es decir, si tú dabas dinero, dabas una indulgencia, se te perdonaban los pecados. Si no dabas una indulgencia, no se te perdonaban los pecados. Eso era todo un negocio. Vamos, incluso se llegaron a vender, decían que se vendían espinas de la corona de Cristo, se vendían trozos de astilla de la cruz del Calvario. En segundo lugar, había unos clérigos muy poco preparados, o prácticamente nada preparados, y además unidos al punto anterior, que eran también muy corruptos. No eran preparados, no conocían prácticamente nada o casi nada de las Escrituras. Y en tercer lugar, entre otros factores que podemos encontrar, es que la gente no podía leer la Biblia, no podía leerla en su lenguaje común, no se podía traducir y mucho menos se podía interpretar. Se tenía que leer la Biblia en latín y la gente, casi nadie, conocía el latín, por lo tanto el desconocimiento era máximo. Y Martín Lutero, que era un monje, llegó a enfrentarse a todo un sistema establecido, defendiendo a ultranza que la sangre de Cristo es la que perdona los pecados, defendiendo que no son los hombres, y ni mucho menos pagando una indulgencia, que con eso no se puede conseguir el perdón de los pecados. Sostenía que la Escritura, la Biblia, tenía que ser leída por el pueblo y podía ser interpretada por aquel que la estudie y aquel que la analice. Decía que somos salvos por la gracia de Dios, que la fe es suficiente para salvarnos. En definitiva, esas 5 solas que todos conocemos: sola gracia, sola fe, sola Escritura, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Estas 5 solas formaron parte del lema de la Reforma Protestante. No se las inventó nadie como tal, nadie dijo como tal, estas son las 5 solas, sino que todos los reformadores, algunos por separado y otros de manera conjunta, fueron utilizando en sus libros, en sus discursos, esta doctrina, estas 5 solas. Y al final se agruparon las 5 y son la base, son el cimiento de lo que creemos en nuestra Iglesia. Esto, hermanos, a día de hoy nos sigue diferenciando sobre todo de los católicos, de la Iglesia católica. A mí me han preguntado muchísimas veces, oye, ¿qué diferencia hay entre un católico y un evangélico? ¿Qué nos diferencia de nosotros? Pues mira, una respuesta bastante correcta, una respuesta bastante buena podría ser: lo que nos diferencia a nosotros, los evangélicos, de los católicos son las 5 solas. Y aunque sea algo que ya
hemos oído muchas veces, algo que conocemos, pero como digo, me gustaría dedicarle unos minutos por la importancia tan grande que tiene para nosotros. En primer lugar, sola escritura, que además es el tema que estamos teniendo los jueves últimamente. Ya sabéis que llevamos 8 o 9 jueves aquí a través de este sistema de internet, pues estamos analizando diferentes aspectos de las escrituras, diferentes aspectos de la importancia de las escrituras. Como la frase que tanto conocemos, o la frase que tanto escuchaba de Pedro Inglés, que las escrituras es nuestra norma suprema de fe y conducta. Hermanos, más de 400 veces aparece en la Biblia: Jehová ha dicho así, así dijo Jehová, dijo Dios, frase parecida. La Iglesia Católica todavía sigue sosteniendo que la tradición apostólica de la Iglesia y lo que dice el Papa, el papado, no solamente está a la altura, no solamente está a la par de las Sagradas Escrituras, sino que la tradición de la Iglesia y lo que diga el Papa está por encima de las Escrituras. Sostienen además que los únicos que pueden interpretar de manera correcta las Escrituras son precisamente ellos, los papas y la tradición. Esto, hermanos, sostenemos clarísimamente que es una barbaridad y es algo totalmente antibíblico. Pero es que incluso en movimientos llamados evangélicos creen que el poder del Espíritu Santo es suficiente y que estudiar las Escrituras pues es algo secundario, que el que ilumina es el Espíritu Santo y es lo importante, y estudiar no es para nada importante. Otros dicen que la experiencia de la vida de cada uno es lo que realmente importa. Otros dicen que bueno, que basta con ver la creación, asomarse a la ventana y ver la maravilla de los campos, de los cielos, de las estrellas. Incluso otros creen que lo único importante es ayudar a los demás, ayudar al prójimo, al necesitado. Hermanos, nosotros, los evangélicos, los cristianos, los protestantes, los que nos reunimos en nuestra iglesia, seguimos sosteniendo que la Escritura es nuestra norma suprema de fe y de conducta. Nuestra fe está basada en la Escritura, nuestra conducta está basada en la Escritura, solo la Biblia. Eso no quita que nos parezca estupendo y creamos en el poder del Espíritu Santo. Eso no quita que nos parezcan bien las experiencias de la vida. Eso no quita que nos parezca maravillosa la creación, por poner 3 ejemplos. Hermanos, nosotros no necesitamos de ninguna revelación adicional. En la Biblia está toda la guía necesaria para nuestra vida. Sostenemos que la Biblia, las Escrituras, fueron plenamente escritas por hombres, pero plenamente inspiradas por Dios. Por lo tanto, sostenemos que el autor mismo de la Biblia no son estos hombres, el autor mismo de la Biblia es Dios. A ese Dios que es el creador, que es Dios soberano, que es todopoderoso, que es inmutable. Por eso creemos que la Biblia es inerrante, la Biblia no tiene fallo, la Biblia es perfecta, es el plan soberano de Dios para con nosotros, y ahí viene un plan salvífico. Hermanos, el criterio por el cual la Biblia debe ser interpretado, y esto es algo que repito últimamente mucho, es Cristo Jesús, como veremos más adelante, y su obra en la cruz del Calvario. La persona de Cristo es el centro de las Escrituras. Los evangélicos, y en este caso, en concreto nosotros de las asambleas de hermanos, damos un valor máximo y un valor total a las Escrituras. Pero no porque sea algo que nos apetece, no porque sea algo que nos hayan enseñado, sino porque es algo que aparece en las mismas Escrituras. Algunos pasajes que conocemos de sobra y que son 2 de los estudios que tuvimos meses atrás. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para enseñar, se me ha olvidado primero, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y Hebreos 4:12.
porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En segundo lugar, sola gracia. Hermanos, la gracia es la bondad de Dios hacia todos los hombres. Descubrimos en ella, descubrimos en la gracia que nuestro Dios es cercano, y descubrimos que no hay que pagar dinero, no hay que pagar una indulgencia para acercarse a Él, como pretendían algunos de la época de Lutero. Hermanos, la gracia fue un regalo que Dios nos hizo totalmente inmerecido. Es algo que los pecadores recibimos sin merecerlo, sin ningún tipo de mérito nuestro. No solamente se nos da un regalo, es que además se nos da un regalo cuando no lo merecíamos. Nada de mérito nuestro. El mérito es de Dios, su gracia, y al enviar a Cristo, al vivir, al morir en la cruz, al resucitar, al ascender. El mérito es del Padre, que envía al Hijo por gracia. La Iglesia Católica sigue creyendo que la salvación es un asunto en el cual el ser humano coopera con Dios. Ser humano cooperando con Dios. Y no, hermanos, la salvación no es un asunto de cooperación. La salvación no es un asunto de colaboración entre el hombre y Dios. Ni siquiera es un asunto de extorsión, ni mucho menos. Los reformadores olvidaron esa idea católica romana de basar la confianza en uno mismo y pasaron a poner toda la confianza en Dios y en la gracia de Dios. Cantamos también muy a menudo: sublime gracia del Señor que a mí me transformó. Sublime gracia del Señor. Y todos también conocemos de memoria Efesios 2:8, que ahora nos va a enlazar con el siguiente punto. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Por gracia sois salvos, por gracia somos salvos. No por colaboración entre el ser humano y Dios, no por cooperación. La salvación es por gracia, por la gracia infinita de Dios. En tercer lugar, sola fe, como decía, relacionado con el anterior, con sola gracia. Lutero mencionó muchísimo esta expresión en sus comentarios. Sola fe, somos salvos por fe, por medio de la fe, mediante la fe. La fe significa pasar, atravesarse a través de un conducto. La fe es el canal. Charles Spurgeon dice lo siguiente acerca de este versículo de Efesios 2. Los pecadores son convertidos, purificados y salvados por causa de la gracia de Dios. No son salvos por algo que tengan ellos o puedan llegar a tener, sino por el amor, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia infinita de Dios. La gracia es la fuente y la corriente. La fe es el acueducto por el que fluye el torrente, que es la gracia. Somos salvos por medio de la fe, pero la salvación es por gracia. Y sigue diciendo el pasaje de Efesios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermano, la salvación que es por gracia, solo podemos recibirla si ponemos nuestra fe en Jesús y en su obra en la cruz. Y aquí fue el centro de las 95 tesis de Lutero. Pues la Iglesia, como decíamos antes, vendía las indulgencias. La Iglesia vendía a la gente el precio para poder perdonar sus pecados y para poder obtener la salvación. No es tanto, como ahora se sostiene, también de manera equivocada, que para salvarse también hacen falta las obras. No, hermanos, no es nada de mérito nuestro, no es nada de cooperación, no es nada de colaboración. Es todo por la gracia de Dios. Dice Lutero también en un precioso libro de la disputa de Heidelberg. La ley dice,
haz esto, y luego jamás se hace. La gracia dice, cree en este, y ya está todo realizado. Romanos 3:28. Concluimos, terminamos, llegamos a la conclusión, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. En cuarto lugar, solo Cristo. Hermanos, salvos por gracia, mediante la fe. ¿En quién? ¿Fe en quién? En Jesucristo. Y solo en Jesucristo, fe en Cristo. Ni la Virgen María, ni los santos, ni cualquier otra imagen o cualquier otra persona. Solo en Jesucristo. Solo nuestro Señor Jesucristo. También, como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación y en ningún otro nombre. Y esto, hermanos, es fácil de entender y fácil de explicar. El que cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, ese va al cielo, ese es salvo. Y aquel que no cree en Jesús como su Señor y como su Salvador, no es salvo, no va al cielo, va al infierno. No hay purgatorio, no hay término medio, no hay. Hay o cielo o infierno. O se cree, o se tiene a Jesús como Señor y como Salvador, o no se tiene. No creemos en el purgatorio. No creemos que la Virgen María sea corredentora, coauxiliadora o comediadora. No creemos en la adoración a santos ni a imágenes. Decir esto o creer en esto es de tal barbaridad que pone en duda la obra redentora de Cristo. Aquellas personas que creen abiertamente que la Virgen María les puede salvar, están poniendo en duda el poder de la cruz. Están poniendo en duda el poder redentor de la obra de Cristo. La obra de Jesús en la cruz del Calvario fue una obra perfecta. Allí vemos su encarnación, vemos su ministerio en la tierra, vemos su muerte, su sepultura, su resurrección, su ascensión y la promesa de que ha ido a preparar lugar para cada uno de nosotros. Los protestantes, nosotros, los evangélicos, los protestantes, al igual que los reformadores, nos oponemos totalmente a cualquier idea o a cualquier manifestación que diga que la obra de Jesús en la cruz no es suficiente y que es necesario algo más. Nos oponemos totalmente a eso. No hace falta ningún ritual, ninguna ceremonia, no hace falta ninguna persona que sea mediadora, ninguna institución, ninguna filosofía, ninguna idea, ningún argumento, etc. Nada puede ser motivo de confianza y mucho menos motivo de salvación. Solo Cristo. Tenemos fe en Cristo Jesús. Solo Cristo, porque solo Cristo es el único Salvador. En quinto lugar, solo Dios la gloria. Solo a Dios la gloria. El propósito de todo lo anterior, el propósito de nuestra salvación es darle a Dios la gloria. Efesios capítulo 1, versículos 3-6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y todo eso, dice el versículo 6, ¿para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para alabanza de la gloria de su gracia. También el versículo que todos conocemos y que cantamos, de Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo esto tiene un propósito. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable, para anunciar las virtudes de aquel. Toda la gloria es para Dios, toda la gloria es para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, toda la gloria es para nuestro Dios, puesto que nuestra salvación es sólo por su gracia, es sólo por su amor, es sólo por su misericordia, mediante la fe en la obra redentora de Jesucristo. Y por eso le damos toda la gloria a Él. Y todo esto viene perfectamente reflejado en las Escrituras, que son inerrantes, que son infalibles, que son perfectas. Y aquí tenemos, hermanos, las 5 solas unidas en estos 2 versículos, en estos 2 pasajes que hemos leído. Todas estas frases, estas 5 solas, forman la esencia de lo que creemos y lo que sostenemos. Y ya para terminar, 3 breves ideas. En primer lugar, estas 5 solas resumen verdades no negociables del Evangelio. Se puede debatir, se puede discutir de alguna cosa. Es hermoso debatir y hablar con los hermanos de teología. Pero a mí es algo que me gusta mucho. Pero sobre esto se puede hablar, pero no se puede discutir, no se puede debatir. Esto no tiene debate, esto no es cuestionable, esto no se puede suavizar, esto no se puede relativizar, esto es fundamental, este es nuestro pilar, es nuestro cimiento. En segundo lugar, una iglesia es más o menos fuerte, en definitiva, si abraza estos principios. Si estamos fuertemente agarrados a estos 5 principios, seremos una iglesia fuerte. No solamente que los abracemos, sino que los proclamemos, que los recordemos, que los digamos, que los enseñemos a los más jóvenes, los que nos van a preceder después en la reunión, en la iglesia, o los que están ya en la iglesia. Y por eso hay que recordarlo a menudo, y hay que decirlo de manera clara, no hay que relativizarlo, no hay que suavizarlo. Esto está muy claro, hermano. Y perdonadme si me notáis un poco enfadado, pero no estoy enfadado, es que son cosas a las cuales son tan serias y tan importantes, y se ven tantas cosas por otro sitio que hay que matizarlo y hay que enfatizarlo muchísimo. Por eso, si toca recordarlo cada año, lo recordaremos cada año, y cada final de octubre recordaremos estas 5 solas. Si bien es cierto que a lo largo de todo el año, todos los hermanos que predican en esta iglesia, continuamente se va recordando una u otra de estas cosas. Y en tercer lugar, ya para terminar, hermanos, que nuestros jóvenes, que nuestros niños las escuchen, las aprendan, las proclamen, y nunca, los jóvenes que me estáis escuchando, los niños que me estáis escuchando, nunca negociéis, nunca rebajéis, nunca relativicéis estos 5 principios. Nunca. Hoy día quizá el mayor peligro no lo tengamos en el Estado, ni lo tengamos en otros grupos, como puede ser quizá la Iglesia Católica, que es muy fuerte. Hoy día el mayor peligro viene de dentro, y el mayor peligro viene de dentro de la Iglesia evangélica. Ciertos movimientos, ciertos grupos llamados evangélicos que están degradando estas verdades, que están suavizando, que están rebajando, que están relativizando estos principios. Jóvenes, vosotros nunca lo hagáis. Sola Escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo, y solo a Dios sea la gloria. Esa es la base de lo que creemos. Verdades que no tienen debate ni tienen discusión alguna. Que el Señor nos bendiga, que podamos seguir proclamando, y que nuestros jóvenes, nuestros niños, pues puedan abrazar estos principios, que se los recordemos, los padres, los abuelos, la gente de la iglesia, y que lo puedan tener siempre sujeto y siempre abrazado a sus vidas. Que el Señor os bendiga a todos, hermanos. Amén.